En este nuevo video voy a contarte la historia de uno de los tiburones de Shark Tank México, que desafortunadamente ya no se encuentra físicamente entre nosotros. Me refiero a Jorge Vergara, un hombre que nos dejó una maravillosa historia que verdaderamente podría inspirar a cualquier persona que sienta y crea que no puede ser alguien de éxito. Pues Jorge Vergara pasó de haber sido despedido de su trabajo a montar un humilde negocio de tacos de carnitas. Pero este hombre perseveró, se atrevió y sobre todo innovó. Esto lo llevó a convertirse en un multimillonario que logró fundar una de las empresas de productos nutricionales más importantes de América y de paso, hacerse del equipo de fútbol más popular de México. Jorge Vergara nació el 3 de marzo de 1955 en Guadalajara, Jalisco. En una entrevista aseguró que su primer trabajo fue a los 10 años, pues trabajaba como office boy en el negocio de su padre. Mencionó que su sueldo era de 50 pesos al mes, de los cuales 40 le entregaba a su madre y 5 a sus hermanos. Él se quedaba con los restantes 5. Una parte de esos 5 pesos los empezó a utilizar para hacer negocio, el cual consistía en comprar autos armables a escala para luego vendérselos a sus amigos de la escuela. Jorge fue un hombre muy trabajador, que se dedicó a distintas ocupaciones laborales. Se sabe que fue mecánico y hasta vendedor de automóviles. Tuvo también alrededor de 10 emprendimientos a lo largo de su vida que al final de cuentas fracasaron, hasta que mucho tiempo después llegó el bueno. Pero antes de eso, te cuento que a los 18 años empezó a vender coches usados. Después trabajó para Volkswagen. En ese lugar aprendió a vender, pero realmente no le gustaba ser dependiente de nadie, razón por la que un tiempo después renunció y montó su propio negocio de autos y refacciones, pero este no funcionó. A los 23 años empezó a trabajar en la empresa Casolar. Esta organización pertenecía a la firma Alfa. En 1978, luego de demostrar que tenía las capacidades adecuadas, llegó a ser subdirector comercial dentro de esta empresa. Su carrera claramente iba en pleno ascenso. Había logrado ocupar un muy buen puesto, pero la desfortuna llega en el año de 1982, cuando a razón de la crisis mexicana de ese año, la empresa para la que trabajaba quiebra y se ve obligada a despedirlo. Aquí es cuando Vergara, en plena crisis y tal vez entendiendo que el panorama laboral no pintaba ser el mejor escenario para obtener ingresos, pues esta crisis había hecho quebrar a diferentes empresas, decide que es el momento de emprender. Entonces es cuando se le ocurre poner su propio negocio de carnitas, luego de que un amigo le aconsejara que se dedicara a su hobby, el cual era justamente cocinar. Así fue como todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para preparar las carnitas, las cuales se las vendía a personas que vendían tortas ahogadas. Él las entregaba a las 6 de la mañana a sus compradores. Digamos que se había convertido en una especie de distribuidor de carnitas, pero su día de ninguna manera acababa ahí, pues una vez que las entregaba a los compradores, tenía que acudir a abrir su propio changarro, como lo mencionó él. Este era un negocio en el que justamente vendía tacos de carnitas. Tiempo después, con el aceptable resultado de este negocio, montó un restaurante italiano, al cual acudía después de cerrar su negocio de carnitas. Aproximadamente abría el restaurante a las 3 de la tarde y trabajaba hasta las 12 de la mañana, lo que significa que solo dormía 4 horas al día, pues recordemos que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer las carnitas. Pero aún y con todo su gran esfuerzo, este restaurante realmente no le funcionó como él lo había planeado, así que no le quedó de otra más que aceptar las cosas y cerrarlo. Jorge, después de esta situación, cayó en una quiebra y empezó a enfermarse por las desveladas y la mala nutrición que estuvo llevando. Esto le fue llevando a que subiera de peso, algo que le elevó también sus niveles de colesterol. De hecho, él mencionó en una conferencia que en ese momento se encontraba gordo, quebrado y enfermo. Yo estaba gordo, quebrado y obviamente enfermo, porque me dedicaba en aquel entonces a freír carne de puerco, a hacer carnitas y obviamente me las consumía todos los días. Entonces el colesterol estaba por las nubes y otra serie de enfermedades que van ocasionando el exceso de grasa y la mala alimentación. Es justo cuando, con la necesidad de nutrirse, investiga y encuentra que los suplementos nutricionales podrían ser el mejor remedio para su situación. Así es como los empieza a consumir y tiempo después se hace socio de una empresa estadounidense de suplementos nutricionales, la cual había iniciado operaciones en México. Jorge se desenvuelve como un excelente distribuidor, al grado que viaja a Estados Unidos para trabajar en aquel país. Así, trabajando para esta organización, empieza de a poco su recuperación económica. Su gran trabajo lo llevó a viajar incluso a Francia y a España, logrando allá también un buen desempeño para esta empresa de productos nutricionales. Si recordamos, en el programa de Shark Tank México, a Jorge Vergara se le presentaba como un experto en innovación. Justo eso fue lo que lo llevó a abandonar a la empresa en la que estaba, pues él, con su capacidad de innovar, entendió que cabía la posibilidad de crear un nuevo producto. De hecho, él consumía demasiadas vitaminas y suplementos en tabletas, lo que hacía que su garganta se cansara,
Mencionó que incluso bajaba de peso porque le afectaba cuando trataba de comer. Entonces pensó que en vez de que fueran tabletas, podrían inventar las vitaminas en líquido. Esto permitiría consumir la misma cantidad de nutrientes, pero sin esforzar tanto la garganta. De tal manera que acudió con el dueño de la empresa y le propuso esa idea. Pero el dueño le contestó que esa propuesta no le interesaba y que continuarían haciendo las cosas como estaban en ese momento. Ahora había llegado el momento de emprender una vez más. Así que el 11 de septiembre de 1991, con $10,000 y junto con 3 amigos, funda la empresa Omni Nutrition de México, la cual poco después cambiaría a OmniLife. Jorge empezó esta empresa con un solo producto llamado OmniPlus y con 6 distribuidores independientes. Estos se unieron a él no porque creyeran tanto en su idea, sino porque realmente no tenían más opciones y estaban hasta más quebrados que él. Con su lema usa y platica, contagia a los demás, no vendas, fueron creciendo a gran velocidad, a grado en el que al poco tiempo empezaron a distribuir fuera de México. El primer lugar en el extranjero en el que la empresa tuvo presencia fue Colombia. Esto se dio gracias a que un diplomático colombiano que trabajaba en México usaba los productos e incluso los vendía en su país. Pero llegó el momento en el que en la aduana, por la cantidad de productos que cada vez iba creciendo, ya no le permitieron pasarlos. Así que este le propone a Vergara que abriera formalmente en aquel país. Al poco tiempo se extendieron a Perú y casi llegaron a cubrir todo el territorio americano, contando incluso a Estados Unidos. Jorge Vergara se declaró fan del cine, incluso tuvo 2 tíos que eran productores cinematográficos. Vergara tenía la ilusión de realizar algo en este rubro, así que en algún momento tuvo la oportunidad de conocer a Alfonso Cuarón, un reconocido productor de películas mexicanas. 2 años después de haberlo conocido, Vergara narró que lo encontró un poco deprimido y le preguntó qué era lo que deseaba hacer. Cuarón le contestó que tenía un guión guardado, con el que tal vez se podía hacer algo. Es así como más tarde, y siendo el año de 2001, se estrena la película Y tu mamá también, en la cual Jorge Vergara junto con Alfonso Cuarón fueron los productores. Esta película llegó a tener un buen reconocimiento internacional, incluso recibió una nominación al Oscar, al mejor guión original. Un poco después, Jorge Vergara crea Educare, una escuela para el éxito. Esta escuela enseña que el premio y el castigo no existe. En su página web, una frase de Jorge Vergara deja más clara la filosofía de esta escuela. Ojalá de niños nos enseñaran a luchar por nuestros ideales y no por nuestras calificaciones. Así, de adultos trabajaríamos por sueños y no por quincenas. En 2002, Jorge Vergara cumple otra de sus ilusiones y se hace dueño del equipo de fútbol conocido como las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo considerado el más popular de México. En una entrevista mencionó que este era su equipo preferido desde que era niño, y que una de las cosas que no soportaría es que alguien que no fuese tapatío se hiciera dueño del club, por lo que cuando tuvo la posibilidad no dudó en comprar al equipo. Pero la razón principal de adquirir a este club era que deseaba tener 11 líderes en la cancha, que demostraran al país y a los jóvenes de México que el éxito se puede lograr con esfuerzo, pues recordemos que las Chivas son un equipo que nunca ha jugado con jugadores extranjeros. Siempre lo ha hecho con 11 mexicanos en la cancha. Más tarde también compraría al Deportivo Saprissa, un equipo de fútbol perteneciente a la Liga Costarricense. Continuando con su incursión en el mundo del fútbol, creó el equipo Chivas USA, el cual pertenecía a la Liga de Fútbol de los Estados Unidos y tenía su sede en Los Ángeles, California. Pero tiempo después, en el 2011, vendió al Deportivo Saprissa. Respecto a Chivas USA, debido a la baja afluencia y una racha de malos resultados, la MLS asumió la franquicia en 2014. Y así fue como este equipo desapareció de aquella liga. Actualmente OmniLife llega a una gran parte de Latinoamérica, cubriendo países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú, Panamá, entre otros. Incluso ha trascendido más allá de este continente y llega a países europeos como España, Alemania, Holanda, Irlanda, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y el Reino Unido. En noviembre de 2019 y a sus 64 años de edad, este tiburón desafortunadamente dejó de existir. La causa fue un paro cardiorrespiratorio. Hoy en día, quien lleva las riendas de la empresa OmniLife, así como del equipo Chivas de Guadalajara, es su hijo Amaury Vergara. Esta fue la inspiradora historia del tiburón Jorge Vergara, que si bien ya no se encuentra en este mundo, verdaderamente su historia se quedará como un referente para todos aquellos que en algún momento lleguen a pensar que hay imposibles. Pues quién diría que luego de vender carnitas y haberse quedado en la quiebra por haber montado aquel restaurante italiano que fracasó, este hombre llegaría a formar un imperio multimillonario que llega a gran parte del mundo.
y se haría dueño del equipo más popular de México. Si deseas seguir conociendo más historias de los tiburones o de algún otro referente exitoso, te agradecería si me lo dejas en los comentarios. Así que muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. La verdad que a mí me da mucho gusto que mi familia esté participando en esto. Cuando empecé nadie me hizo caso, me metieron a Lucas, pero ahora creo que le están aprovechando.